Bueno, continuando con el taller de evaluación, vamos a seguir con la construcción de criterios de evaluación para valorar el desarrollo de competencias. Vamos a mirar qué son los criterios de evaluación. En este caso dice que son las reglas que determinan y valoran el trabajo del estudiante y que responden a la pregunta ¿cómo valorar los desempeños de los estudiantes? Y esto con el fin de que sea el punto de partida o de referencia y den claridad en la valoración de evidencias de los desempeños con equidad y transparencia. Para eso se requiere establecer qué evidencias de aprendizaje puedo valorar. Bueno, aquí hay algunos elementos que hay que tener en cuenta en la elaboración de los criterios de evaluación. En primer lugar, están los actores involucrados, que es la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Las acciones pedagógicas e instrumentos, el conocimiento declarativo, procedimental y actitudinal, que vamos a mirar más adelante, y los grados de desempeño, por ejemplo las taxonomías. En este caso taxonomías tienen que ver con los verbos que se utilizan para esos criterios. Y las evidencias, el producto, que son de producto, de actuación y de desempeño. Bueno, entonces, ¿qué elementos deben tener los criterios de evaluación? Primero, hay que ver la selección de los aprendizajes, conocimientos declarativos procedimentales, las acciones pedagógicas e instrumentos, los tipos de evidencia y los actores. Vamos a mirar entonces en la selección de los aprendizajes. Esos aprendizajes están dentro de la matriz de referencia del lenguaje de grado tercero. Tiene que ver con un proyecto llamado las noticias falsas. Entonces, basado en los aprendizajes de los estudiantes, vamos a plantear nuestros criterios de evaluación. Por ejemplo, evalúa estrategias empleadas por los diferentes medios de comunicación para presentar la información. Este es un aprendizaje que debemos tener en cuenta. Bueno, y no basarnos en temas, como dice acá, que no vamos a plantear criterios desde temas, sino desde los aprendizajes establecidos. Bueno, entonces, los conocimientos declarativos y procedimentales. Vamos a mirar que dice desarrollar una habilidad implica la construcción de una base de conocimientos. Entonces, en este caso, los declarativos dice que incluyen creencias, opiniones, generalizaciones, teorías, hipótesis y actitudes acerca de uno mismo, de los demás y de los acontecimientos del mundo. Es decir, responde al saber qué y saber por qué. Entonces, ¿qué debe hacer el estudiante? Los declarativos tienen que ver con qué debe hacer el estudiante. Procedimentales ya están relacionados con el saber cómo, o sea, cómo debe hacerlo, permitiendo el uso eficaz, flexible y en contexto del conocimiento declarativo, por tanto consta de algoritmos o sistemas, reglas para hacer inferencias. Entonces eso ya es el tipo de procedimiento que va a utilizar el estudiante, en este caso si es flexible o eficaz o si consta de algoritmos o sistemas o reglas para hacer inferencias. Bueno, entonces responde a las preguntas saber el qué, saber el cómo y saber el por qué para cumplir con la tarea. Bueno, acciones pedagógicas e instrumentos. Aquí hay algunos aprendizajes. En este caso dice evalúa información ofrecida por los medios de comunicación teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad. Ese aprendizaje está dentro de la matriz del lenguaje. Y hay algunos niveles para evaluar. Por ejemplo, en el caso 1 dice que en este caso la evaluación podría enfocarse o focalizarse en la capacidad del estudiante para elaborar un texto argumentativo. Y en el ejemplo 2 tiene que ver con que se evaluará la capacidad del estudiante para comparar los distintos medios de comunicación teniendo en cuenta los mensajes emitidos. Bueno, se dan cuenta que hay resaltadas las palabras evaluación, asuma una posición crítica y comparar. Entonces aquí tiene que ver con los niveles o grados en los que uno tiene que definir para plantear los criterios de evaluación. Bueno, ¿por qué las acciones pedagógicas y los instrumentos deben ser acordes a la metodología implementada?
Bueno, miremos algunas acciones pedagógicas. Entonces, hay ejemplos de exposición oral, talleres estructurados con roles y tareas, guías, informe de laboratorio, elaboración de audios y videos, obras de teatro. Todas estas son acciones pedagógicas y estos son instrumentos, que ustedes ya los conocen como rúbricas, listas de chequeo, listas de cotejo, rejillas, entre otras. Bueno, las evidencias. Hay evidencias de tres tipos. Hay evidencias de conocimiento. En esta incluye el conocimiento de lo que tiene que hacerse, cómo debe hacerse, por qué debe hacerse y lo que tendría que hacerse si las condiciones cambian. Ejemplo, las presentaciones orales, pruebas escritas, etc. Hay evidencias de actuación que tiene que ver con el comportamiento en condiciones específicas, de modo que se puede inferir que el desempeño esperado se ha logrado de manera definitiva. Ejemplo, observación, simulación de ejemplos en contextos prácticos o testimoniales. Y hay evidencias de producto, que en sí tienen que ver con que permiten observar el aprendizaje y las consecuencias de un desempeño a través de productos como informes, resolución de problemas, registro anecdótico, elaboración de diferentes tipos de texto, títeres, maquetas, etc. Bueno, ¿por qué son importantes los actores? Nos dimos cuenta, o en anteriores videos les he planteado la necesidad y como la obligación de mirar y de meter a los estudiantes en procesos y rutinas de autoevaluación. En este caso los actores tienen que ver con la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Bueno, aquí ya hay un cuadro completo de un ejemplo de criterios de evaluación, partiendo desde la acción pedagógica. Por ejemplo, en este producto de una acción pedagógica tiene que ver con la producción de textos. Vamos a mirar el grado de desempeño y descriptores. Por ejemplo, se valora la capacidad del estudiante para elaborar un texto argumentativo donde asuma una posición crítica y la sustente frente a la emisión de una noticia falsa. El tipo de evidencia, entonces en este caso será una evidencia de conocimiento y de producto. En sí tiene que dar un producto final. Y las características del instrumento, por ejemplo, una hoja de cotejo con indicadores que orienten y valoren el trabajo. También la posibilidad de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Entonces este es un ejemplo que tiene que ver con la elaboración de criterios de evaluación desde la acción pedagógica, el grado de desempeño, el tipo de evidencia y las características del instrumento de evaluación. Bueno, vamos a mirar unos criterios de evaluación para una metodología de formación remota en alternancia o presencial. Vamos a mirar la estructura general para la elaboración de criterios de evaluación. Entonces ya cuando en este momento de crisis vamos a mirar en qué condiciones están mis estudiantes y qué medios disponen. Las maneras de evaluar dependen de lo que entendemos por aprender. Acuérdense que en el video anterior yo les di un concepto de lo que era el aprendizaje y lo que implicaba el aprendizaje. La importancia de orientar una serie de tareas que ayuden a alcanzar los aprendizajes. Para diseñar criterios de evaluación en la metodología remota, presencial o en alternancia, se tienen en cuenta los elementos contemplados. Por ejemplo, los que ya vimos de acciones pedagógicas, niveles de desempeño, tipo de evidencia, actores e instrumentos. Bueno, algunas reflexiones para elaborar criterios de evaluación para una metodología de formación remota. Entonces, criterios de evaluación. ¿Se comunicaron los desempeños que esperamos a través de los recursos utilizados? ¿Las tareas desarrolladas en casa permiten alcanzar los aprendizajes deseados? Ahora, en lo que tiene que ver con evidencias, ¿las evidencias de aprendizaje son suficientes para emitir una valoración? ¿Se propusieron tareas al estudiante que permiten valorar evidencias o productos o actuaciones? Y con los actores involucrados, ¿se facilitó un proceso de autoevaluación metacognitiva que permita reflexionar sobre lo aprendido? ¿Cómo presentar un reporte académico que brinde orientaciones a los padres de familia sobre aspectos de apoyo del proceso formativo vivido en casa durante este periodo? Entonces debemos tener en cuenta algunas de esas preguntas orientadoras en el momento de elaborar criterios de evaluación en metodología de formación remota. Bueno, evaluación para el aprendizaje. Entonces, toma decisiones por parte de la comunidad educativa sobre los criterios de evaluación.
Entonces aquí lo que vamos a mirar es los criterios de evaluación para una metodología remota desde el punto de vista de la evaluación para el aprendizaje. Acordémonos que nuestra evaluación tiene que ser para el aprendizaje y no del aprendizaje. Bueno, miremos si hay información suficiente para emitir una valoración de los aprendizajes de los estudiantes de tal forma que me proporcione información para consolidar o reorientar el proceso educativo. Y posibles opciones. Entonces, al regreso a clases de forma presencial o alternancia, se pueden evidenciar los desempeños del estudiante a través de una prueba diagnóstica que permita identificar fortalezas, debilidades, avances, retrocesos, etc. Es para trabajar con esta información de manera participativa. Las evidencias permiten realizar un seguimiento y estrategia de apoyo para tomar decisiones en el proceso de enseñanza que responda a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Y el efecto de retroalimentador de la información docente-estudiante representa una noción de avance en el proceso de aprendizaje. Entonces, estas son las posibles opciones si volvemos a la presencialidad o en el proceso de alternancia. Bueno, miremos ahora dentro de nuestro sistema de evaluación institucional qué decisiones debemos tomar al momento de la posible regreso a nuestra presencialidad o alternancia. Entonces, en la concreción de flexibilización curricular existirán entonces decisiones y acciones de carácter transitorio asociados al CIE que orientarán el acompañamiento y el proceso de evaluativo en los estudiantes durante el trabajo en casa o en alternancia. En el marco de la autonomía institucional, invitamos a reflexionar en cuanto a el número de reportes y periodos académicos. Todo esto debemos tener en cuenta. El uso de la escala de valoración nacional para hacer el seguimiento y el valorar el trabajo de los estudiantes. Los criterios de reprobación asociados a la inasistencia. Las consideraciones transitorias deberán ser aprobadas por el Consejo Directivo y utilizar los canales de comunicación para su divulgación. Algunas de las decisiones de carácter transitorio pueden llegar a ser oportunas y puestas en consideración para la vinculación definitiva al CIE. Bueno, démonos cuenta que tiene que ver que etapas que requieren para aprender. Entonces hay una etapa inicial, intermedia y un encapsulamiento que ya miramos en el primer video de este taller. Aprendizajes presencial, entonces no presencial, el grado o nivel de desempeño, las acciones pedagógicas, en este caso en clase o en casa, entre los conocimientos declarativos y procedimentales, los tipos de evidencia, entonces hay de conocimiento, de actuación y de producto, y los actores, autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Entonces, estas son consideraciones para elaborar criterios de evaluación en periodo de alternancia, en lo que tiene que ver con gestión del tiempo, gestión de los recursos, gestión de los actores y gestión del currículo. Bueno, profes, hasta aquí viene el segundo video que tiene que ver con el taller de evaluación. Por WhatsApp les voy a enviar a ustedes algunos elementos para la construcción de estos criterios para tener claro y unas guías de aprendizaje elaboradas por las comunidades de aprendizaje de tutores. Les agradezco por el tiempo y feliz día, muy amables.